Hola de nuevo a todos. Vamos ahora a hablar sobre implantes activos de oído medio. ¿Cuáles son los fundamentos y clasificación de estos implantes activos de oído medio? En primer lugar, señalar de nuevo que estamos hablando de una forma de estimulación mecánica de la vía auditiva y que en este caso estamos utilizando unos transductores que pueden tener dos tipos de naturalezas, los que llamamos transductores piezoeléctricos y los transductores electromagnéticos. Los transductores piezoeléctricos tienen la capacidad de contraerse y expandirse en la medida que se aplica una corriente eléctrica al cristal piezoeléctrico. Y los transductores electromagnéticos están basados en los principios de una bobina electromagnética. O sea que en la medida que hacemos pasar electricidad por cualquiera de los dos materiales vamos a tener una vibración y esta vibración va a poderse transferir directamente a cualquier elemento de la cadena osicular, como ven aquí en estas imágenes. También pueden ser clasificados los implantes activos de oído medio si son totalmente implantables o semi-implantables, de forma que un elemento queda visible en el exterior. Aquí vemos en esquema la estructura de un implante activo de oído medio semi-implantable, de tal manera que el componente externo tiene un micrófono, tiene un audioprocesador y tiene baterías para su funcionamiento, y tenemos un componente interno con un receptor y un transductor que transfiere esa energía a la cadena osicular o también a los fluidos del oído interno en las ventanas oval y redonda. Los sistemas totalmente implantables incorporan los diferentes componentes que anteriormente citábamos para los implantes semi-implantables dentro del organismo. Micrófono, audioprocesador, batería, receptor y transductor forman parte de una única unidad. Aquí ven el micrófono, vean a este nivel el receptor y procesador, y vean cómo aquí tenemos el transductor. ¿Cuáles son las indicaciones de los implantes activos de oído medio? Estos implantes fueron diseñados inicialmente para el tratamiento de hipoacusias neurosensoriales y posteriormente también encontraron su indicación en hipoacusias de tipo conductivo o mixto. La indicación en hipoacusias neurosensoriales la denominamos indicación clásica y corresponde a aquellos casos en los cuales tenemos intolerancia a cuerpos extraños en el conducto auditivo externo, como corresponde a la tolerancia que a veces tenemos con los materiales de los audífonos. Hipoacusias en agudos, pérdidas de audición en las que hay una aguda e importante caída en la pérdida en la gama de frecuencias agudas. Posteriormente se aplicaron este tipo de implantes acompañando a una reconstrucción de la cadena timpano-osicular y finalmente se utilizaron estimulando de forma vibrátil la cóclea, es decir, directamente los fluidos cocleares a través de las ventanas oval y redonda. Aquí vemos las características audiométricas que corresponden a la indicación de un implante activo de oído medio en hipoacusias neurosensoriales y vemos que la vía aérea y vía ósea deben de encontrarse dentro de este rango que señalamos en gris. Vea que estamos tratando pérdidas de audición que en frecuencias graves van desde 10 decibelios hasta 65 decibelios y en frecuencias agudas desde 40 hasta 85 decibelios. Por lo tanto, estamos hablando de hipoacusias neurosensoriales moderadas a severas,
generalmente en pacientes insatisfechos o incapaces de usar audífonos, con timpanogramas normales. Es importante que la cadena tímpano-auricular y en los espacios del oído medio estén normales, y con discriminaciones del habla por encima del 50% a 65 decibelios en la utilización de bisílabas con el uso de audífonos. ¿Cuáles son las indicaciones médicas en estos casos de hipoacusia neurosensorial? Pues generalmente dermatitis del conducto auditivo externo que hacen imposible la utilización de moldes, otitis externas recurrentes que comprometen de la misma manera la intolerancia o la tolerancia al molde del audífono, o la existencia de importantes asustosis del conducto auditivo externo que impiden también la colocación del molde del audífono. En el caso de las hipoacusias conductivas y mixtas, una vez más nos vamos a fijar en la situación de la vía ósea, de los umbrales de vía ósea, y vemos que para su indicación estos umbrales de vía ósea deben de estar en frecuencias graves entre 0 y 45 decibelios y en frecuencias agudas entre 0 y 65 decibelios. Estamos hablando, por lo tanto, de hipoacusias conductivas o mixtas en las que la vía ósea está en un rango de normalidad o en un rango de pérdida moderada. Este tipo de pacientes son incapaces de utilizar audífonos o los obtienen pobres resultados con su empleo. Son pacientes sin componente retrococlear y tenemos un rango frecuencial más amplio que los obtenidos con implantes de conducción de vía ósea, donde vemos que se va un poquito de la indicación clásica de los implantes de conducción de vía ósea, puesto que estos umbrales auditivos pues están en las frecuencias agudas más deteriorados por lo general de lo que vemos para un implante de conducción de vía ósea. Las indicaciones médicas corresponden a fallos de timpanoplastias, malformaciones de oído externo, oído medio y patologías del oído medio, como estos oídos con completas atelectasias de la membrana timpánica que hacen inviable la colocación de una prótesis osicular. El beneficio de estos implantes activos de oído medio está en varios ámbitos. La eliminación del feedback auditivo, la eliminación del efecto de oclusión, no hay nada colocado a nivel del conducto auditivo externo, y una potente amplificación de las frecuencias agudas hasta 8000 Hz, lo cual proporciona una muy buena calidad de la audición y una mejor discriminación del habla, incluso en ambientes de ruido. Vamos ahora a hablar de los diferentes resultados en función de los tipos de implantes activos de oído medio existentes en el mercado. En primer lugar, vamos a hablar del sistema, principalmente el sistema Carina. Este sistema puede estar indicado en pérdidas de audición neurosensorial, pérdidas de audición mixtas con estribo móvil o pérdidas de audición mixtas con estribo fijo. En este tipo de situaciones podemos optar por configuraciones visibles o invisibles, es decir, con elementos externos. En el caso del MED tenemos el audioprocesador en el exterior. En el caso del sistema totalmente implantable Carina, como hemos dicho antes, todas las estructuras de este implante están colocadas dentro del organismo. Aquí tenemos una imagen que nos idealiza o nos representa este implante Carina. Podemos ver por transparencia el micrófono que se sitúa a nivel de la punta de la mastoides. Vemos aquí el receptor estimulador y aquí observamos el transductor aplicado en el cuerpo del yunque. Los resultados en cuanto
a la ganancia funcional de carina en una población de 84 pacientes, lo vemos aquí. En rojo representamos los umbrales de vía aérea sin ningún tipo de ayuda y en azul los resultados después de la activación del implante carina. En este caso estamos hablando de resultados en los cuales el transductor ha sido colocado, acoplado al estribo. Y aquí hablamos de hipoacusias de tipo mixto. Vemos la vía aérea preoperatoria, vemos la vía ósea y vemos en verde los resultados obtenidos tras la activación del sistema carina, como digo, cuando el transductor está acoplado a la cabeza del estribo. Asimismo, en esta gráfica representamos los niveles de discriminación de la palabra hablada sin ayuda y con la activación del sistema carina. En este caso vamos a hablar de los resultados utilizando otro sistema, otro implante activo de oído medio que se denomina Vibrant Sound Bridge. Y en concreto vamos a observar los resultados obtenidos en hipoacusias conductivas e hipoacusias de carácter mixto. Vean aquí como el transductor, que es un transductor electromagnético, en este caso está acoplado a la rama larga del yunque y en este otro caso está acoplado directamente a la ventana redonda. En esta situación vamos a transferir una vibración a la cadena osicular y de ahí al oído interno, y en este caso vamos a transferir una vibración directamente a los fluidos del oído interno. La ganancia funcional que obtendremos en estos casos de acoplamiento del FMT o transductor a los fluidos del oído interno será superior que la obtenida en este caso. Bueno, aquí vemos en esquema imágenes de lo que es el implante activo de oído medio Vibrant Sound Bridge. Vean aquí una antena, imán, aquí tenemos un receptor estimulador con toda la electrónica y que a través de un cable se conecta con este transductor. Este transductor electromagnético que en casos de hipoacusia neurosensorial con este tipo de acopladores puede fijarse al cuerpo del yunque o a la rama larga del yunque. Y en casos de hipoacusias conductivas o mixtas puede ser directamente colocado a través de este acoplador de silicona a la membrana de la ventana redonda. Es muy interesante observar en hipoacusias neurosensoriales cuál es la percepción de los pacientes antes y después de la implantación. Aquí tienen los resultados en cuanto a un cuestionario de satisfacción de los pacientes con sus audífonos, que posteriormente fueron tratados con este implante activo de oído medio. Y vean que, bueno, pues la mayor parte de ellos estaban insatisfechos. Había un nivel de satisfacción muy pobre en estos usuarios de audífonos. Y vean después de la activación del Vibrant Sound Bridge acoplado al yunque, cómo se invierte prácticamente en su totalidad la apreciación subjetiva en el uso del implante activo de oído medio Vibrant Sound Bridge. En estas imágenes vemos los resultados en el uso de los implantes activos de oído medio Vibrant Sound Bridge acoplados a nivel de la ventana redonda. Vean la vía aérea, vean la vía ósea. Fíjense que son pérdidas de audición mixtas bastante extremas, fuera, digamos, de la indicación clásica de un implante de conducción de vía ósea. Y vemos los resultados que obtenemos después de la activación del Vibrant Sound Bridge acoplado a la ventana redonda. Vean cómo claramente hay una sobreganancia, especialmente en las frecuencias agudas, respecto incluso a los umbrales de vía ósea. Obtenemos umbrales, ¿no?, situados en ese rango de 30 a 40 decibelios en audiometría en campo libre con el Vibrant Sound Bridge activado.
Estas diferencias claramente son significativas. Estos son los niveles de ganancia funcional que superan en frecuencias agudas los 50 decibelios y por lo tanto podemos afirmar que hay una significativa ganancia auditiva en todas las frecuencias, desde 500 hasta 6000 Hz, con un mayor rango de ganancia en las frecuencias agudas, entre 2000 y 4000, y con umbrales de vía aérea con el Vibram Sound Bridge menores a los de la vía ósea preoperatoria, es decir, con esa sobreganancia que comentábamos. Hemos estado muy interesados en analizar esta sobreganancia, que vean que está entre los 10 y 25 decibelios en función de frecuencias que van de 500 a 2000 Hz. En términos de discriminación de la palabra hablada, pues también vemos, y si nos fijamos aquí, cómo es la discriminación a 65 decibelios, cómo vamos de 26 a 93% de discriminación de palabras bisílabas con el uso en verde del Vibram Sound Bridge versus la no utilización de ningún dispositivo. En resumen, creo que también es un dispositivo implantable muy interesante en algunas situaciones ante el fracaso del empleo de audífonos, especialmente por razones dermatológicas, por intolerancia de los moldes a nivel del conducto auditivo externo. Creo que es un sistema también muy interesante en secuelas de oídos medios crónicos, en los que también es muy difícil la utilización de un audífono convencional o la indicación de implantes de conducción de vía ósea, puesto que estos umbrales de vía ósea pueden estar por encima de los que corresponden a la indicación clásica de un implante de conducción de vía ósea. De nuevo, muchísimas gracias por su atención.